qué tanto o cómo debe uno manejar, o las personas que dicen o decimos, bueno, yo ya perdoné, pero definitivamente nunca puedo olvidar. ¿Qué hay con ese, o se perdona y se olvida, o se perdona y se sigue no olvidando? En la pregunta que hace la señora Miriam, antes antes de hacerla, quiero hablar de la parte psicológica, lo que es el perdón, ¿sí? Poder aclarar un poquito que empata mucho o está muy de la mano a lo que la Biblia nos habla acerca del perdón, que nos habla Jesús acerca del perdón. La Asociación de Psicología Americana define el perdón como un proceso que involucra un cambio de emociones y de actitudes hacia el ofensor, ¿sí? Entonces, vuelvo y lo repito, es un proceso, o sea, para nosotros los psicólogos, el perdón es un proceso, ojo, proceso, o sea, que no es inmediato, no es perdono y voy para allá a su pregunta, señora Miriam, no es que perdono y olvido inmediatamente, es un proceso, o sea, es el resultado de unos pasos, por llamarlo de alguna manera, o sea, es el resultado de ese proceso que involucra en mi vida un cambio en las emociones y las actitudes hacia la persona. El perdón no es un sentimiento. Yo no siento perdonar, es igual que el amor. No siento amar a alguien o no siento perdonar, porque si hablamos de que es un sentimiento, pues nunca vamos a perdonar. Porque hoy podemos estar heridos y ya mañana, como los niños, se nos quita la rabieta y entonces siento perdonar, pero otra vez me volvió a hacer algo y vuelve la misma herida de antes. Entonces el perdón, viéndolo como ese proceso de perdón, como su nombre lo dice, ese caminar hacia el perdón, que comienza con la decisión de, como nos han dicho muchas veces, de liberarnos, no significa, ahí sí, que no es el perdón, no significa que yo tengo que borrar el pasado, que olvidar el pasado, no es condenar la deuda, ¿sí? Es sencillamente liberarme de esa deuda, que más que ser un veneno, voy a hablarlo de esa manera, para la otra persona, mi falta de perdón es un veneno para mí. En algún momento escuché que la falta de perdón es el veneno que tú crees darle a otro, pero que lo tomas, que tú mismo te lo... O sea, nosotros nos estamos envenenando con la falta de perdón. En mi libro, El remedio efectivo para un corazón quebrantado, hay un capítulo que habla de el pedir perdón y el perdonar. No es fácil, como muchos decían, no es fácil perdonar, no es fácil pedir perdón, pero estamos hablando exactamente en perdonar, ¿no? Que fue lo que se encajaron, pero el perdonar va de la mano en el pedir perdón, porque muchas veces nosotros nos hacemos víctimas, también somos victimarios, también herimos. Entonces, ese perdón necesariamente debe ser visto por quien lo concede como un favor autodirigido que viene a otorgar esos beneficios internos y externos en nuestra propia vida. Es un favor que yo me estoy haciendo a mí mismo, de liberarme, de sanarme, porque el perdón es el paso principal para la sanidad interior, para la restauración. Y no solamente lo estoy hablando desde la parte espiritual, sino desde la parte psicológica. Muchas enfermedades físicas son a raíz de la falta de perdón. Es posible que tú tengas tiempo con una enfermedad, con una dolencia, o que en el momento se te haya presentado alguna dolencia, alguna enfermedad, algo en tu vida, que te estás haciendo tratamiento y no ves resultados, que te haces exámenes y no te sale nada, y es posible que haya una raíz de perdón en tu corazón, ¿sí? Que haya esa raíz de falta de perdón en tu corazón, una raíz de amargura que trae esa falta de perdón. Entonces, realmente no es fácil,
No es fácil perdonar porque cuando nos hieren, está nuestro yo por encima de todo. Colocamos nuestro ego por encima de todo. Es que el o sea, me hizo, me hirió, es que fui yo, fue mi integridad. Y eso no, yo no estoy diciendo que sea errado, y es cierto. Es que cuando nos hieren, es a mí la que me está haciendo el daño. Pero vuelvo y retomo, realmente perdonar me trae muchísimos beneficios, y es el mejorar mi salud física y mental y la espiritual. Cuando hay falta de perdón en mi vida, mi salud completa, porque somos seres biopsicoespirituales, se va a ver afectada. Además que hablaron, pues bueno, hablar del perdón, hablaron desde la parte espiritual. Y si nosotros miramos entonces desde la parte espiritual, el perdón en Efesios 2:32 dice: sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Ahora, ¿cómo yo pido un perdón si yo no extiendo perdón? ¿Cómo yo le pido perdón a Dios si yo no soy capaz de extenderle un perdón a otro? Entonces, ahí podemos hablar, y voy a sonar un poquito fuerte, dura, pero ahí podemos hablar de una doble moral. Yo estoy pidiendo a Dios que me perdone, pero yo no perdono a alguien. Ah, pero es que tú no sabes qué me hizo. Sí, eso es cierto. Algunas de las que están aquí conocen mi testimonio, y dentro de mi testimonio yo hablo que a mí, para mí, la decisión de perdonar me liberó, me sanó. Pero ahora, a todas aquellas que dicen creer en Dios y que tienen su vida pues consagrada a Dios, o que siguen a Dios, yo les quiero decir que la principal motivo es que queremos imitar a Dios. Efesios 5:1 dice: imiten a Dios como hijos muy amados. Pero si yo no perdono, yo no estoy imitando a Dios como hija, porque Dios es Dios de amor y Dios de perdón. Y dice también que el amor cubre multitud de pecados. Si yo digo conocer a Dios, entonces hay amor en mi vida, amor en mi corazón, y puedo extender el perdón. Ahora, para no extenderme mucho, y sería súper chévere continuar este tema, es que con la pregunta de la señora Miriam, si yo perdono, ¿será que no olvido? No, se puede perdonar sin olvidar. ¿Por qué? Porque nuestra mente es como un cajoncito que va llenándose de cosas. El hecho que usted recuerde una ofensa no quiere decir que no ha perdonado. Una cosa distinta es que usted recuerde esa ofensa y aún se sienta dolida y ofendida por esa ofensa. Si usted es capaz de orar por la persona que lo ofendió, si usted es capaz de ayudar, de socorrer, de extender su mano sin ningún resentimiento hacia la persona que lo ofendió, usted ya perdonó. Recuerde, en Job dice: te acordarás de las cosas que pasaron como agua que ya pasó y no te hará daño. Entonces, ¿podemos recordarlo? Sí, pero no nos va a hacer daño. Ni a nosotros, ni extendemos ese daño nuevamente, no extendemos el rencor hacia la otra persona, no extendemos ese resentimiento hacia las otras personas. Y bueno, yo les quiero dar unos tips como para relajarnos, porque a veces creemos que el perdón tiene que ser, a mí me dicen tengo que perdonar y tengo que perdonar hoy. Y primero no es que tengo, sino que debo perdonar, ¿sí? Y lo hago por amor. Lo hago por amor primeramente a Dios, si en verdad amo a Dios, y porque quiero imitarlo a Él. Además, Él me dice, perdonen como yo los he perdonado. Para que ustedes sean perdonados, perdonen a otros. De hecho, el Padre nuestro, que todas nos lo sabemos, dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende.
Entonces yo no puedo llegar delante de Dios a pedir perdón si yo no perdono. ¿Sí? Ahora, el perdón es cerrar ciclos. El perdón el perdonar te libera y te ayuda a avanzar mucho más. Muchas veces estamos detenidos en algo y no sabemos qué pasa. Muchas cosas cambian en nuestra vida, pero hay algo que está allí patinando y patinando. Es porque hay una falta de perdón en nosotras. El perdón trae esperanza. Miren, algo importante es que cuando tú extiendes el perdón, nunca esperes que esa persona lo reciba. Porque si tú esperas a que esa persona reciba el perdón, te puede salir con que yo no tengo que pedir, ¿de qué? Yo a ti no te he hecho daño, ¿sí? Y entonces eso te va a herir más. Tú simplemente vas a extender perdón a esa persona. Quizás no vas a tener que hablar con esa persona. Quizás simplemente es el perdonar delante de Dios a esa persona. Es un cambio positivo, eso es un beneficio, es un cambio positivo completamente en tus emociones, en tu salud emocional y en tu salud espiritual. Chicas, muchas veces nuestra salud emocional se ve afectada solamente por una raíz de amargura, por la falta de perdón. El perdón es la clave absolutamente de todo en nuestra vida, en lo físico, en lo espiritual y en lo emocional. No sé, señora Miriam, si contesté a su pregunta. Me extendí. No, señora, muchas gracias. Sí, me quedó clarísimo. Lo que pasa es que, bueno, no es mi caso, la verdad que yo también tengo como mucha facilidad de perdonar, sino que en ciertas ocasiones uno escucha, bueno, ya lo perdoné, pero no, yo nunca puedo olvidar y dicen como todavía con el resentimiento. Claro, y es que Pero allí sí sí me hay quedó muy claro. Muchas resentimiento. gracias. Es que si yo digo, ya lo perdoné, pero yo no voy a olvidar lo que me hizo, ahí hay falta de perdón. Ay, Eso es un claro. perdón de labios para afuera, ¿sí? Eso es un perdón de labios para afuera. Mire, el perdón es para quien lo concede, no para quien lo recibe, realmente. ¿Sí? Nosotras, el beneficio, váyanse con esto, el beneficio es para mí. Porque si aquella persona lo recibe, entonces el beneficio es mutuo. Pero yo perdono, primero, porque obedezco a Dios que dice, perdónense. Recuerde que Pedro le preguntó al Señor Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros hermanos? 7 veces, hasta 7 veces, y él le dijo no, hasta 70 veces 7. O sea que por eso es que la APA dice, esto es un proceso. Todos los días necesitas levantarte pensando en perdonar, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde una ofensa hasta una violación, hasta un abuso sexual, hasta un abandono, hasta una calumnia. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, cuando tú empiezas a ver lo que te ha pasado de manera que haya beneficiado en tu vida de alguna forma, ahora me vas a decir, ¿cómo va a beneficiar una violación? Si me violaron cuando niña, ¿cómo me va a beneficiar eso a mí? Claro, de alguna manera eso te hizo más fuerte. Eso te hizo una mujer más decidida. Quizás algo que se me viene a la mente y quiero decirles que ese tipo de cosas, cuando nosotros somos heridas, nosotros no somos responsables por lo que otros nos hacen a nosotros. O sea que la culpa aquí no tiene cabida. Pero sí somos responsables del otorgar el perdón. Si tú quieres sentirte libre, descargar, sentirte plena, de verdad yo te aconsejo desde la psicología, porque soy psicóloga, y desde la espiritualidad, o sea, desde Dios, porque también soy cristiana, que perdone, que aprendas a perdonar. Es un proceso, es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Es que yo no siento sentir perdonar, nunca vamos a sentir perdonar a quien nos hizo daño.
Pero si yo me levanto y digo, hoy voy a decidir perdonar a esta persona, decido perdonar a todo el que me hizo daño. Y uno de los ejercicios que yo coloco a hacer en cuanto al perdón es poder escribir nombre completo de mi ofensor y con detalle la ofensa. Es duro, es difícil, es un momento de quebranto. Pero luego de eso, después que que esa persona la escribe, entonces viene el proceso o el punto del perdón. Y es con nombre propio decirle fulano o fulana, yo te perdono por todo el daño que me hiciste. O yo te perdono por... Y empezar nuevamente a escribir lo que le hizo. ¿Por qué? Porque si yo digo yo te perdono por eso, yo no estoy haciendo nada. Pero si yo digo te perdono porque fui abusada por ti por tantos años, yo estoy rompiendo, yo estoy haciéndome libre. Y es un proceso que va a ser día a día y día a día. Pero si tú te decides y dices, yo quiero cerrar este ciclo, miren, tú eres lo que piensas. Y esto no lo dice la psicología. Esto lo agarró la psicología de Proverbios. Tú escuchas a el mejor psicólogo del mundo, Freud, diciendo tú eres lo que piensas. Pero eso está en la Biblia, está en Proverbios. Tú y yo somos lo que pensamos. Por eso Pablo dice, renueven su mente. Porque la falta de perdón comenzó con un pensamiento y se enraizó en el corazón. Y no se perdona porque lo que ya está en el corazón va nuevamente al pensamiento a decirte, ¿por qué vas a perdonar? Él es el que tiene que venir a pedirte perdón. Si es tu papá, si es tu hijo, si es tu mamá, si es tu esposo, tu ex esposo, el que quiera. Porque a mí me pasó. Yo cada vez que quería perdonar a mi papá, venía un pensamiento que me decía, tú no tienes por qué perdonarlo. Él es el que te está faltando. Él es el que te está tratando mal. Porque tú eres la que vas a pedirle perdón. Deja que él venga. Y por años estuve presa de esos pensamientos. Pero cuando empecé a conocer de Dios y el Señor empezó a trabajar en mí, esa falta de perdón, pero Él lo trabaja. ¿Saben con qué se trabaja la falta de perdón? ¿Qué es lo opuesto al no perdonar? El amor. Amor. Cuando yo empiezo a amar, el Señor lo que hizo en mí fue enseñarme a amar a mi papá. Cuando yo empecé a amarlo, lo pude perdonar. Ahora ustedes me dicen, por ahí habló, creo que fue Sophie, y decía, es que fue muy duro perdonar a mi ex esposo. ¿Será que yo lo estoy llamando? No, es que Dios colocó su amor en su corazón para que ella pudiera perdonarlo. Ahora ustedes me preguntarán, si por ahí está esa pregunta, no lo sé. Perdonar significa volver con esa persona. Esa pregunta me la hicieron a mí cuando hice el lanzamiento del libro en una entrevista, y yo les decía, no, perdonar no significa volver con la persona que me hizo daño. Muchas veces el Señor nos pide reconciliarnos, y eso es algo muy de Dios contigo. Y otras veces simplemente lo único que te pide el Señor es perdona. Como yo perdono, perdona. A mí me dijo, ¿quién eres tú para no perdonar si yo te perdono? Entonces, esto es este tema es demasiado amplio y podemos volver a hacer otra charla. No sé si hay preguntas. Sí, yo tengo una preguntita. Bueno, yo voy a hacer como, a entrar en el contexto para hacerte la pregunta. Yo vengo de un proceso de sanidad
emocional, ¿sí? Y, y vengo algunos años en proceso. Resulta que mi cuerpo colapsó, todo mi cuerpo colapsó de tanta carga emocional que traía desde niña y me enfermé muchísimo, me dio un paro respiratorio, me dieron varias cosas. Y era como, yo no entendía qué pasaba conmigo, pero era como mi cuerpo diciéndome, bueno, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque yo tenía mucha rabia almacenada en mí, pero muchísima. Y bueno, vengo de abusos cuando era niña, cuando estaba más grande también, y, y de muchas situaciones familiares muy, pues, feas. Y yo realmente empecé a trabajar en varios aspectos de mi vida. El Señor, Dios me llevó a esto. Yo también soy cristiana. Y un día me puse a pensar, o sea, yo servía en la iglesia y, y sí, servía con amor, pero un día el Señor me habló y me dijo, espera, tienes que hacer un stop, tienes que parar aquí y tienes que, yo te voy a sanar en tu interior y tienes que perdonar y me empezó a mostrar muchas cosas. Y digamos que yo vengo en el proceso del perdón, ¿cierto? Y hace poco, digamos que he ido perdonando paulatinamente y fue impresionante ver, yo estaba sumida en una depresión también por esto y por falta de perdón. Y cuando yo decidí perdonar, me arrodillé al Señor y le empecé a orar y decidí perdonar, inmediatamente mi mentalidad cambió. O sea, también empecé a cambiar mi mentalidad porque tenía una negatividad, Dios mío, y, y hasta peleaba con Dios porque me echaba la culpa a Dios de lo que me sucedía, pero luego me tocó pedir perdón a Dios, me tocó, bueno, empecé a cambiar mi mentalidad. Cuando yo decidí perdonar, enseguida se me empezaron a abrir puertas, mi vida económica estaba terrible y se me empezaron a abrir puertas y yo me quedé tan impresionada. Y todo empezó a fluir y médicamente yo estoy muy mal de salud, pero yo me siento tan bien. O sea, en los exámenes dice que estoy mal, pero yo no me siento mal. En este momento no me siento mal. Pero está pasando algo y es que de pronto la persona, la mayor persona, de pronto que yo siento que me ha hecho daño y que sigue haciéndolo y que yo he procurado mejorar esa relación, que yo he procurado y sí la he perdonado porque sí la he perdonado y es con mi mamá. Y hace días pasó algo que yo he hablado con ella varias veces, yo le he pedido perdón y ella vuelve al mismo comportamiento y se vuelve como una toxicidad. Entonces yo a veces pienso, o sea, sí, yo la perdono, pero tampoco estoy obligada a vivir en una toxicidad con ella, porque yo no creo que Dios sea un Dios tóxico, ¿sí? Entonces me refiero, esa es como que mi pregunta, o sea, eh, eh, yo no estoy obligada a tener una relación tóxica con esa persona, si ya yo la he perdonado y vuelve y pasa lo mismo y vuelve y las situaciones se acrecentan, o sea, y la otra persona, porque yo he pensado, estoy, como dije ahorita también, ahorita que hablé, yo dije, estoy en el pro de no dejar que las cosas que de pronto ella me diga me afecten, bueno, me afectan porque bueno, es mi mamá, o sea, me tiene que afectar, pero quisiera no recibirla, ¿sí? Y todavía me molestan las cosas que hice porque, ajá, yo no soy un ángel, ¿no? Pero, pero yo sí siento que la he perdonado. Y, y ese día pasó algo y me molestó y cogí mucha rabia, muchísima rabia, pero después dije, bueno, yo no puedo estar o sea, sintiendo esto otra vez, ya yo la perdoné, yo he decidido perdonar. Pero entonces mi pregunta es, o sea, si yo tendría, mira la persona que es, no es una persona de la calle, o sea, es de mi familia.
y si ya no se puede la relación, o sea, entonces yo estoy obligada a tener una relación tóxica con esta persona, entonces porque, o qué tengo que hacer ahí, porque es que yo ya no sé más qué hacer. Sí, tengo que perdonarla, pero bueno, pero ya yo no puedo cambiarla a ella, ¿no? ¿Qué hago en ese caso? O sea, no sé ni cómo debo tratarla. Es algo que se vuelve, que a mí no me gustaría. Yo a veces en las noches, pues claro, a veces lloro en oración y le digo, o sea, toda la gente tiene una relación, bueno, la mayoría, una relación normal con su mamá y yo no la puedo tener. Pero es algo que ya yo no, o sea, es como, yo no la puedo cambiar a ella. Yo entendí eso también, porque antes yo creía de pronto que podía, si yo no puedo hacer lo que a ella le toca, yo puedo hacer mi parte, pero entonces, ¿qué hago en ese caso? ¿Qué podría hacer yo en ese caso? Bueno, Carolina, eso es para varias consultas. Pero rápidamente, solo te voy a tocar dos o tres cositas. Ok, Primero, esta es una pregunta para que no me la respondas, sino que te la respondas tú o la pienses. Y es, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios con respecto a tu mamá? Eh, si, si miramos, voy a hablarlo de dos puntos de vista, el espiritual, o sea, desde el punto de vista de Dios y del punto de vista psicológico. El punto de vista psicológico te dice, es cierto, no tenemos por qué tener relaciones tóxicas, ¿sí? Debemos alejarnos de toda relación tóxica que de alguna manera nos está impidiendo avanzar. Cortar con todas ese tipo de relaciones, pero tú le has dicho, ¿qué hago? Es mi mamá, ¿sí? Desde la parte espiritual, desde Dios, Jesús dice, si alguien te da una bofetada, una cachetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es difícil entender cómo es que yo voy a dejar agredirme por alguien que todo el tiempo lo está haciendo. O sea, debe haber un paro, debe haber un alto. Y es cierto. Tú dices, yo no creo que Dios sea un Dios tóxico y es la verdad. Pero sin querer ahondar mucho, ¿será que Dios está permitiendo esta situación por algo en particular en ti? Pregúntate eso. O pregúntale a él. ¿Sí? Ahora, cierto. mira, el perdón no es barato, ¿sí? Esto no es un 2 por 1, no hay promoción en el perdón. El Sí, perdón es cierto. costoso. Y a quien nos cuesta, ¿sabe a quién nos cuesta? Al que nos toca perdón. Al que tiene que extender el perdón. Sí. Pero alguien tiene que pagar por el perdón. O aquella, ¿qué pasa? Es posible que tu mamá haya venido con muchos años, o desde niña, sufriendo cosas que ni siquiera tú misma sabes. Y eso lo que ella hace es descargarla, quizás no solamente eso, contigo, sino con otras personas. ¿Qué recomiendo yo aquí? Salirse de la ecuación. ¿Cómo así? Es que mi mamá me trata mal. ¿Cómo me salgo de la ecuación? Mi mamá trata mal. Ok. No lo hago personal. ¿Sí? Sí, Bueno, lo hizo contra ese mí. caso, Exacto. lo que pasa es que yo, perdón que te interrumpa, pero en ese caso están mis hermanos, ¿cierto? Y es conmigo, no, con ellos no se comporta así, es solo conmigo. Por eso, Okay. por eso lo digo. Te entiendo. Pero aunque sea solo contigo, igual sacarme de la ecuación me ayuda a ver eh, Ok, los toros desde la barrera, ¿sí? A ok, mirar la situación desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, a entenderla un poco a ella. ¿Qué está pasando? está La bien. otra cosa es, uno, tú lo dijiste, tú no puedes cambiarlo.
Ninguna de nosotras podemos cambiar a nadie. Solo Dios puede transformar. Tú puedes orar por ella, ¿sí? Pero acuérdate que Pablo dijo, tengo un aguijón en la carne. No sabemos cuál era. Pero dice que él en 3 ocasiones le rogó al Señor que le quitara eso de su carne. Y el Señor le dijo, bástate conmigo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, puede estar pasando muchísimas cosas desde la parte emocional en la vida de tu mamá y en la parte espiritual en tu vida. O hay cosas, yo te recomiendo, volver a hacerte un examen interno de que si hay algo que aún falta por perdonar. A veces nosotros, te lo digo, porque no es porque yo sea psicóloga y ya, no, toca cada día es levantarnos y decidir, hoy perdono, pase lo que pase. Hoy perdono, ¿sí? Tengo el derecho de sentirme enojada, sí. Tengo el derecho de sentirme herida, sí. Pero recuerda que el perdón es la cancelación. Yo lo llamé así cuando el Señor me empezó a confrontar y el Señor me decía, el amante de la deuda. Entonces, si tú deseas amar, porque de todos modos el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, aunque ella se esté comportando mal, tú sigue honrando. El perdón es el principio de la sanidad. Porque, ¿saben por qué? Porque es que cuando nosotros llegamos a Dios, llegamos al Señor Jesús, lo que Él hace es perdonarnos. Y por eso es que es el principio de la sanidad. Y no solamente en lo físico, sino también en lo emocional.